Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. El día de hoy vamos a continuar estudiando algunos aspectos importantes relacionados con imágenes. En particular, vamos a estudiar imágenes con color, como un caso particular de las imágenes multiespectrales, y finalmente veremos algo de imágenes tridimensionales. Empecemos entonces. Hablemos de imágenes en color. Aquí tenemos una imagen tomada del libro de procesamiento digital de imágenes de Rafael González y Richard Woods, que nos hablan de mezclas tanto de luz en esta parte de aquí y mezcla de pigmentos en esta parte de acá. Cuando nosotros mezclamos luces de color verde y de color rojo, nosotros obtenemos el color amarillo. Si nosotros mezclamos luces de color verde y azul, obtenemos como resultado el cian. Si nosotros mezclamos luz de color rojo y de color azul, obtenemos magenta. Y cuando mezclamos las luces de color verde, rojo y azul, obtenemos el blanco. Esta combinación de colores es la que se usa en los dispositivos que usamos para visualizar imágenes, valga la redundancia. Justamente habíamos dicho en una clase anterior que los dispositivos de visualización de imágenes digitales y las pantallas, en particular las pantallas digitales, están compuestas por LEDs, donde estos LEDs son o emiten longitudes de onda en el espectro del verde, en el espectro del rojo y en el espectro del azul, y dependiendo de las intensidades con las que cada uno de estos LEDs emiten luz, tenemos uno u otro color. Con respecto a tintes o pigmentos, en cambio, hablamos de tres pigmentos fundamentales: el amarillo, el magenta y el cian. Si nosotros mezclamos amarillo con magenta, obtenemos rojo. Si nosotros mezclamos magenta con cian, obtenemos azul. Y si nosotros mezclamos amarillo con cian, obtenemos blanco. Si nosotros mezclamos los tres pigmentos fundamentales, el amarillo, el magenta y el cian, obtendremos negro. Esto es con respecto a pinturas o pigmentos. Esta parte de acá es la que a nosotros o para nosotros es relevante, puesto que observamos imágenes en pantallas digitales, y justamente las pantallas digitales tienen como elemento fundamental los LEDs que emiten longitudes de onda de diferente valor, y dependiendo de la longitud de onda, pues el color de la luz. Bueno, en realidad el color es algo que nosotros lo percibimos, ¿no? En definitiva, simplemente es una radiación de una longitud de onda determinada. En esta parte de acá se pone la parte de los pigmentos, simplemente para hacer notar que cuando combinamos luz es distinto el resultado a cuando combinamos pigmentos. ¿Ok? El caso particular está en que si juntamos longitudes de onda de verde, o más bien luz verde, roja y azul, obtenemos el blanco, mientras que acá si juntamos pigmentos amarillo, magenta y cian, obtenemos negro. Esto con respecto al tema de color. En esta parte de aquí, nosotros tenemos un diagrama de cromaticidad de esta institución, que es la Comisión Internacional de Iluminación. Este diagrama recibe el nombre de diagrama de cromaticidad XYZ, y justamente recibe el nombre de diagrama de cromaticidad XYZ porque tiene tres X. El eje X, que corresponde al rojo, ¿ok? El eje Y, que corresponde al verde, y el eje Z, en este caso, es un eje que no está dibujado aquí, ¿ok? Que sería, pues, un vector perpendicular al plano de la pantalla. En este caso, el eje Z, o el valor de Z, que corresponde al azul, se obtiene como el resultado de 1
menos X más Y. ¿Ok? Ustedes pueden ver diferentes valores. Perdón, aquí cometí un error. El eje Z, en realidad, digamos, el valor de Z se obtiene en función de los valores de este plano. No es un eje perpendicular a estos valores. Esto es un punto importante a tener en cuenta. Z, el valor de Z, en este caso, como decía, se obtiene a través de este valor. Y ustedes pueden ver en este plano de rojo y verde diferentes tonalidades, diferentes colores. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos el punto marcado como verde, que es, digamos, la definición de verde. Entonces, en este caso, el verde, o lo que nosotros conocemos como verde, tiene un 62% de verde. Justamente ustedes pueden ver que en el eje vertical está aproximadamente en 0,62. En el eje horizontal, que corresponde al rojo, ¿ok? Está aproximadamente en 25%, ¿ok? Y obviamente el 13% restante que nos falta para completar 100% corresponde al azul. Es decir, lo que conocemos como verde no es puramente verde, sino es una combinación de estos tres valores correspondientes a rojo, verde y azul. De la misma manera, lo que definimos nosotros como color oro, ¿ok? En este caso, el color oro también tiene una combinación de verde y rojo, y evidentemente lo que falta de azul. Aproximadamente 55% de rojo, aproximadamente 45% de verde, ¿ok? Y bueno, listo, eso sería todo, ¿no? Sí, 55 y 45, con eso completaríamos el 100%. En este caso, el oro no tendría o tendría muy poco de azul. De la misma manera, lo que nosotros conocemos como rosado se puede obtener juntando estos valores de rojo, verde y azul. Y de esta manera se definen los colores, ¿ok? Eh, entonces, esta institución es la encargada de definir los colores en función de estos valores de X, Y Z. Ok, eso en cuanto a la definición de colores. Ahora, en cambio, hablemos de modelos para representar imágenes en color. Ok, nosotros sabemos que una imagen tiene como dominio coordenadas en una grilla. A esas coordenadas les denominamos píxeles. Típicamente un píxel lo denotamos por las letras X y Y. ¿Ok? Y el valor de este píxel, ¿sí? Es lo que nos da la intensidad en ese punto. Y al hablar de imágenes en color, sabemos que en realidad nosotros estamos hablando de tres intensidades. Es decir, si F es una imagen en color, en realidad el valor será no un escalar, sino un vector compuesto de tres valores, donde el primer valor nos dirá qué tanto de rojo hay, qué tanto de verde el segundo valor, y el tercer valor nos dirá qué tanto de azul hay. Justamente este hecho de decir que la primera componente expresa la cantidad de rojo que hay, la segunda componente expresa la cantidad de verde que hay y la tercera componente expresa la cantidad de azul que hay, y la combinación es lo que finalmente nosotros visualizamos, es lo que se denominaría o implicaría que estamos trabajando en el modelo de color RGB. Justamente de aquí, ¿no? De los componentes que tiene este vector que toma cada uno de los píxeles de una imagen expresada en el modelo RGB. En este caso, sí, ustedes pueden ver el sistema coordenado del modelo RGB, ¿ok? Y ustedes pueden ver que cada punto de aquí, en este cubo,
representa un color determinado. De hecho, eso se puede ver de manera mucho más clara acá, por lo menos la parte externa, digamos, los límites de este cubo. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro en esta posición, tendré un valor de azul, tendré un valor de rojo y un valor de verde, y la combinación o el resultado de juntar esos valores de rojo, verde y azul, finalmente es lo que me van a dar este valor de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver que los valores que puede tomar R, G y B, esos tres valores pertenecen al intervalo entre 0 y 1. ¿Ok? Es justamente lo que se denota aquí. Y obviamente el azul puro implicará nada de rojo, nada de verde, 1 de azul. De la misma manera, el verde puro implicará nada de rojo, 1 de verde, 0 de azul. La misma historia para el caso rojo, 1 de rojo, nada de verde, nada de azul. También nosotros podemos tener el magenta, ¿sí? Que en este caso implicaría 1 de rojo, 1 de verde, 0 de azul, ¿ok? El cian, que en este caso implicaría nada de rojo, 1 de verde, 1 de azul. El amarillo, que implicaría 1 de rojo, 1 de verde y 0 de azul, ¿sí? Y acá me parece que me equivoqué en el magenta. En el magenta sería 1 de rojo, 0 de verde. Sí, efectivamente, aquí me equivoqué. Disculpen. El magenta sería 1 de rojo, 0 de verde, ¿ok? Y 1 de azul, ¿ok? Y el blanco, que implica 1 de rojo, 1 de verde y 1 de azul, ¿ok? Entonces, si nosotros pasamos, y el negro, por supuesto que tendría 0, 0, 0, ¿no? Nada de rojo, nada de verde, nada de azul. Si nosotros trazamos una línea que conecta el blanco, perdón, el negro con el blanco, que es esta línea entrepunteada, valores que se encuentren en esta escala darían la intensidad o corresponderían a la escala de grises, ¿ok? Es decir, trabajar en escala de grises involucra trabajar a lo largo únicamente de esta línea, mientras que trabajar en color usando el modelo RGB implica definir valores, cualquier valor dentro de este cubo. Evidentemente, cuando nosotros trabajamos con imágenes digitales, este cubo lo tenemos que discretizar y eso es justamente de alguna manera lo que se ve en esta parte de aquí. Se ven estos valores discretizados. ¿Okay? Entonces, en este caso, obviamente, nosotros tenemos que definir una cantidad de bits para el proceso de cuantización de las intensidades de cada uno de los colores fundamentales. Y en función de esa cantidad de bits, nosotros vamos a obtener distintos colores o una gama de colores que podemos representar en nuestras imágenes. Típicamente, estos valores RGB, cada uno de estos se representan con 8 bits. Eso implica que cada píxel de una imagen RGB, de una imagen en color en el modelo RGB, se representaría con un total de 24 píxeles, ¿ok? Donde 8 bits se usan para representar la información de rojo, los 8 bits restantes para el verde y los 8 bits finales para el azul, ¿ok? Evidentemente, mientras más bits utilicemos, ¿ok? Más gama de colores podemos representar, pero obviamente eso también implica que necesitamos almacenar mayor cantidad de información o datos en el computador. Tenemos que almacenar más bits, ¿no? El espacio en disco duro va a crecer, ¿ok? Entonces, mientras más bits hayan, estos cubitos pequeñitos que nosotros podemos ver aquí,
¿ok? Se van a hacer más pequeños y obviamente van a caber más cubos dentro de este cubo de volumen 1, ¿no? Bien, esto entonces en cuanto al modelo de color RGB. En este caso, como ustedes pueden ver, cada píxel toma directamente valores que corresponden al color. Es decir, la combinación de estos tres valores da el color. Hay otros modelos que separan, en cambio, el color de la intensidad, y eso es justamente el caso del modelo HSI, que viene de Hue, ¿ok? Saturation e intensidad, ¿ok? El hue se refiere al color. La saturación significa qué tan diluido está ese color en el blanco, y la intensidad pues se refiere a si es oscuro, opaco o claro, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente las tres componentes, o aquí vamos a visualizar las tres componentes de este modelo. Noten ustedes que tanto el modelo de color RGB tiene o necesita de tres componentes, el modelo de color HSI necesita también de tres componentes. Entonces, eh, el modelo de color HSI es este doble cono que ustedes ven, que se ha puesto uno encima de otro de la forma que se indica en esta figura, ¿ok? Entonces, aquí nosotros, si lo cortamos transversalmente, nosotros vamos a obtener este disco que ustedes ven aquí, ¿ok? Donde en este disco definimos a 0 grados el rojo, y el ángulo que nos movemos con respecto a este segmento es el que nos va a dar o nos va a indicar el color. Si estamos a 60 grados, a un ángulo de 60 grados, estaremos en la parte del amarillo. Si con respecto a este segmento o este punto nos movemos 120 grados, estaremos en el verde. Si nos movemos 180 grados, estaremos en el cian, ¿ok? Si nos movemos 240 grados, estaremos en el azul, ¿ok? Si nos movemos 300 grados, estaremos en el magenta, y obviamente si nos movemos 60 grados más, llegaremos al punto de partida, que es el oro. Es decir, este ángulo que justamente indica el valor de H, a propósito, esto sería H, esto sería S y esto sería I. Entonces, este ángulo, que en este caso lo denotamos mediante la variable H, nos dice a qué color nos estamos refiriendo. Pero por supuesto, nosotros una vez que estamos o hemos definido un ángulo y trazamos el segmento entre el borde del círculo y el centro de este círculo, podemos ubicarnos en cualquier punto de este segmento. Entonces, esta distancia de aquí, que corresponde a la distancia entre el punto en el que nos ubicamos y el centro de esta circunferencia o de este círculo, es el valor de S, o sería la saturación. ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta dirección, justamente en la que marca la flecha, estaría aumentando la saturación. ¿Ok? Es decir, estaría aumentando la blancura del color. ¿Qué tan diluido el color está en el bien? ¿Ok? Bien, entonces con esto tenemos las dos componentes de este modelo de color, la H y la S. Ahora hablemos de la intensidad. Para hablar de la intensidad, nosotros tenemos que hablar justamente en el centro, el segmento que une, digamos, la una punta con la otra de este cono. Justamente ese segmento que conecta estas dos puntas del cono es lo que nos define la intensidad. ¿Okay? Entonces, en este punto tenemos intensidad 0, en este punto tenemos intensidad de 0,5 en el centro,
y así sucesivamente, ¿ok? Obviamente, si tenemos intensidad 0, estamos hablando de negro. Si tenemos intensidad 1, estamos hablando de blanco y así, obviamente, intensidades intermedias. Entonces, como ustedes pueden ver, este modelo de color separa muy bien la parte de color que estaría dada por el hue y la saturation o la saturación de la parte de la intensidad. Justamente esta es una de las características importantes que tiene este modelo, puesto que si yo quiero trabajar con o usar el color como atributo para hacer alguna tarea, probablemente este sea un buen modelo, puesto que, como hemos dicho, este modelo separa la información de color de la intensidad, mientras que en el caso de RGB, digamos, tengo la información de color en cada uno de los valores que justamente se usan para definir un píxel. Mientras que acá tengo en H y S el color y en I la intensidad. ¿Ok? Simplemente para no dejar pasar estos gráficos, el gráfico A corresponde al cono del modelo HCI con vista o con un ángulo 0 grados, es decir, nuestro punto de visión estaría aquí. En el caso B, habríamos rotado 120 grados, es decir, justamente aquí estaría nuestra vista. ¿Okay? Y en el caso del D, nos habríamos movido hacia la parte del azul, es decir, nuestra vista estaría en este sentido, y esto es lo que nosotros veríamos. Y si nosotros cortamos este cono o hacemos un corte transversal justo a 0,5, nosotros lo que veríamos es esto que ustedes pueden visualizar, que es justamente, digamos, una realización de este círculo. ¿Ok? Entonces, este es el modelo de color HSI, que como digo, a diferencia del modelo RGB, separa la información de color de la intensidad y eso justamente le hace un modelo atractivo para trabajar, sobre todo cuando la información de color es importante para alguna tarea que queramos realizar. Más adelante nosotros veremos segmentación de imágenes y una de las maneras que nosotros podemos utilizar o en las cuales nosotros podemos realizar segmentación es justamente en base a la información de color y ahí justamente es donde este modelo va a ser importante o ahí es donde lo vamos a poder utilizar. Una variación pequeña de este modelo es el modelo HSV, ¿ok? Que también tiene Hue, Saturation and Value, ¿ok? Justamente la diferencia es en qué implica este valor B de aquí. En definitiva, estos dos modelos son bastante parecidos porque separan el color de la intensidad y el modelo HCI justamente lo separa explícitamente de la intensidad. En este caso, B representa algo de la intensidad, no la intensidad per se. ¿Ok? Entonces, hasta aquí hemos estudiado con relativo detalle dos modelos de color y también les he mencionado brevemente un tercer modelo que es el modelo HSV. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta aquí, me dicen por favor. No, profe. No, no. Perfecto, gracias. Avanzamos entonces. Bien, entonces hay un punto importante que me olvidé mencionar en el caso del modelo RGB. El modelo RGB justamente es un modelo utilizado ampliamente en la parte de hardware, sobre todo en el tema de pantallas. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros dibujamos o hacemos un zoom, digamos, o tomamos una lupa y vemos a una pantalla, la pantalla está formada obviamente de píxeles, ya nosotros habíamos visto, donde cada uno de estos cuadritos en esta celda es un píxel, ¿ok? Pero en definitiva, estos píxeles, ¿ok? Van a tener LEDs de rojo, azul, ¿ok? Van a tener estos tres LEDs, el rojo, el verde y el azul, ¿ok? Y dependiendo pues de lo que, del color que este píxel deba mostrar, pues un LED emitirá más luz que otro LED, ¿ok? De esta manera, digamos,
esos valores representarán estos valores RGB que están aquí. Entonces, justamente, dado que la estructura de las pantallas o de los píxeles de las pantallas es con LEDs, ¿ok? Es con 3 LEDs, y dado que en el modelo de color RGB yo tengo qué intensidad deben tener estos LEDs, este modelo RGB es bastante utilizado en el caso de visualización de imágenes en pantalla, ¿ok? Y de hecho, muchas plataformas de procesamiento de imagen cargan las imágenes en color en el modelo RGB. Cargan o guardan las imágenes en el modelo de color RGB. Pero como había dicho, para procesamiento es usualmente útil trabajar en otro modelo que separe el color de la intensidad. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos hacer una transformación, ¿ok? Que nos permita pasar, pues, en este caso, del modelo RGB al modelo HSI. Ya vamos a ver el caso contrario. Entonces, esta usualmente va a ser la transformación que nosotros tengamos que hacer. Entonces, claro, en este caso definimos las variables H, que representa H el color, S la saturación e I la intensidad. El valor de el hue o del color está dado por este ángulo θ. Entonces, este ángulo θ se calcula con esta ecuación que está aquí. Es el coseno a la menos 1 de un medio del valor de R menos el valor de G más el valor de R menos el valor de B. ¿Okay? Entonces, esto va en el numerador, en el denominador van estos valores que ustedes ven aquí. Con eso obtengo este ángulo. El valor de el hue será el resultado o el ángulo que yo obtenga aquí si el valor de B es menor o igual que G. O en el caso contrario será 360 menos θ si el valor de B es mayor que el valor de G. Entonces, para yo asignar el valor o definir el valor de H, primero tengo que calcular el valor de θ con esta ecuación que ustedes ven aquí. Una vez que he calculado el valor de θ en grados, ¿ok? Tengo que ver si el valor de B es menor o igual que G o mayor que G, y en función de eso tengo que poner directamente el ángulo que obtuve o ese ángulo restar de 360 grados y esa resta asignarle al valor de H. En el caso de la saturación, tengo que calcular el valor de esta fórmula o de esta ecuación, que es 1 menos 3 más, o dividido más bien dicho, para la suma de las tres componentes de R, G y B, y esto multiplicado por el mínimo de los valores de R, G y B. ¿Okay? Entonces, de esta manera obtengo la saturación, y la intensidad, pues, es el promedio, ¿sí? De estos, de la suma o del promedio de estos valores de estas componentes más bien dicho, R, G y B. ¿Ok? Entonces, de esta manera, yo tengo las ecuaciones que necesito para pasar del modelo RGB al modelo HSI, ¿ok? Y en este caso, pues ya he separado mis componentes de color que están dados por H y S de la parte de intensidad, ¿ok? Ahora, en cambio, la tarea es regresar de HSI a RGB. ¿Okay? Y ustedes probablemente se preguntan, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Porque ya hemos dicho que típicamente las imágenes en color se guardan en RGB. Y cuando yo quiero hacer procesamiento, sobre todo cuando el color, digamos, es un atributo importante para el procesamiento, es usualmente o es, digamos, una buena práctica o resulta más fácil trabajar en el caso del HSI. Pero la pregunta es, ¿qué pasa o por qué tengo la necesidad de pasar de HSI a RGB? Porque si yo quiero, digamos, modificar algo en el color, ¿ok? Realzar algo del color, pues yo lo haré en HSI y tendré que volver al modelo RGB, que es el modelo en el cual yo debo guardar la imagen o puedo visualizarla. ¿Okay? Entonces, en ese caso, se definen tres sectores: el sector RG, es decir, el sector que corresponde al rojo y al verde, es decir, cuando H está entre 0 y 120 grados; el sector G y B, es decir, cuando el valor de H está entre 120 y 240 grados; y el sector de VR o de azul y rojo, que está en el rango entre 240 y 360 grados para el valor de H. ¿Okay?
Entonces, lo primero que tengo que hacer para transformar o regresar de HSI a RGB es ver qué valor tiene H para en función de eso escoger si yo debo usar este C de fórmulas o este C de fórmulas de aquí, ¿ok? O este C de fórmulas que se muestra en esta parte de aquí. Tomemos simplemente un caso. Si yo estoy, si mi H es un ángulo que está entre 0 grados, incluidos 0 grados, y 120 grados sin incluirse, entonces yo calcularé, empiezo calculando el azul. El azul será la intensidad por 1 menos BC. El rojo será la intensidad por 1 más el cociente entre S por el coseno de H dividido por el coseno de 60 grados menos el valor de H. Y el valor de B será 3 veces I menos la suma de R más B. ¿Ok? Y así sucesivamente para los demás platos. Primero empiezo viendo qué valor tiene mi Hue, que es un ángulo en píxel 160. Ok, no sé si tienen alguna consulta de estas transformaciones que nos permiten pasar de un modelo de color a otro modelo de color. Sí, profe, yo tengo una consulta. Sí. ¿Estas conversiones hacen referencia a cada píxel de la imagen o hacen referencia a toda la imagen? Bueno, pero toda la imagen es la suma de cada píxel de la imagen. Claro, entonces usted tomaba valores de R, de G y de B, ¿verdad? Estos oscilan entre 0 y 1. ¿Eso lo hace promediado a todos los valores? ¿O? Claro, ok. La pregunta es buena. Quizá, digamos, las palabras que se usó para formular no eran las más adecuadas, pero queda claro. A ver, entonces vamos a dibujar una imagen RGB. Ok, por simplicidad, simplemente voy a poner un plano, ok, y asumamos que en cada, en cada posición de esta grilla pongo mi valor R1, en este caso G1, B1, que denotan el valor de rojo del píxel 1, el valor de verde del píxel 1, el valor de azul del píxel 2, del píxel 1. De la misma manera, yo puedo definir los valores acá, que serían R4, G4 y B4. Entonces la pregunta es, ok, esta imagen es RGB. ¿Cómo transformo yo esta imagen en HSI? Entonces, al final, obviamente, la imagen en HSI, como no puede ser de otra manera, debe tener la misma dimensión que la imagen original, ¿sí? La misma cantidad de píxeles. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Disculpen que no están dibujadas a escala. Okay. Y este, digamos, sería mi imagen HSI. Ok, entonces si yo quiero pasar de este vector RGB al vector H1, S1 y 1. ¿Ok? Entonces, H1 lo calcularé en función de R, G y B usando estas fórmulas de aquí. S lo calcularé en S1 lo calcularé en función de R1, G1 y B1 usando estas fórmulas de aquí, las que vemos en esta parte. Y de la misma manera para el caso de I1. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, lo que tengo que hacer es transformar uno a uno los vectores que toman cada uno de los píxeles de la imagen RGB para así obtener los valores de los píxeles los valores de cada uno de los píxeles de la imagen HSI. Digamos, esta sería una forma de hacer el. Obviamente puede pasar que, no sé, estos dos colores son exactamente iguales, es decir, este vector es igual a este vector. Entonces, en ese caso, si yo hago esto de píxel a píxel transformar, estaría duplicando innecesariamente el cálculo. Entonces, lo que podría hacer es, en este caso, digamos, encontrar los valores, los vectores únicos, es decir, los vectores que no se repiten, hacer esa transformación para esos vectores y de ahí ir asignando valores. Pero usualmente en una imagen natural,
va a haber al menos alguna pequeña diferencia o gran diferencia entre los valores de los píxeles, entonces hacer esto de 1 a 1, los cálculos, no va a ser del todo ineficiente. ¿De acuerdo? Ok. De acuerdo. No sé si tienen alguna otra pregunta, me dicen por favor. Bien, entonces esto con respecto a la conversión de modelos de color RGB a HSI y HSI a RGB. De la misma manera, también tendré fórmulas para la conversión del modelo HSB, ¿sí?, a RGB o de RGB a HSB. ¿Okay? Es decir, ese modelo de color que también hemos dicho que separa el color del valor de la intensidad de un modo diferente a HSI. ¿Okay? Entonces, en este caso también hay ecuaciones que nos permiten hacer esta transformación. Muy bien, vamos a dar un salto en este caso a lo que estamos viendo. Vamos a pasar de la parte de modelos de color a un aspecto importante o características del tema imágenes. Entonces, vamos a empezar a revisar esta. Bien, entonces vamos a hablar de algunas propiedades estadísticas de las imágenes naturales. En este caso debemos entender a las imágenes naturales como aquellas que nosotros las tomamos en el día a día sin, digamos, una construcción especial o una generación por computadora de estas imágenes, ¿ok? De escenas naturales sería, ¿ok? Entonces, hablemos de un tema importante en materia de estadística, como lo es, o de probabilidad, más bien dicho, como lo es la estacionalidad. ¿Okay? Aquí hay un término importante a tener en cuenta y es esto de un proceso, qué es un proceso y qué es un proceso estocástico. ¿Okay? Normalmente esto se vería con mucho detalle en un curso de procesos estocásticos, pero en este caso vamos a decir que un proceso es algo que en este caso nos va a producir realizaciones, es decir, es una caja que va a producir imágenes, básicamente. ¿Ok? Este proceso va a ser estocástico en el sentido de que yo no voy a poder predecir qué imagen me va a devolver esta caja, si se quiere. ¿Ok? De ahí el nombre de estocástico. Y ahora sí, analicemos esta característica de un proceso estocástico estacionario, que es justamente lo que hemos puesto en esta parte de aquí. Entonces, aquí tenemos un proceso estocástico que en definitiva es una caja, si se quiere, que tiene una grilla de 8 por 10 píxeles, ¿ok? Y cuando yo de esta caja o a esta caja le pido que me genere una imagen, me va a producir, por ejemplo, la imagen I1, que en el lenguaje técnico se denomina realización 1 del proceso estocástico I. Si le pido que me dé otra imagen, voy a obtener una segunda realización de este proceso y así sucesivamente. ¿Ok? Como he dicho, la característica de este proceso al ser estocástico es que yo no puedo predecir lo que contienen estas imágenes a priori. Solamente voy a saber qué contienen estas imágenes cuando obtengo la imagen de este proceso. ¿Ok? Una vez que he entendido en qué consiste este proceso, hablemos de qué implica que este proceso estocástico y sea estrictamente estacionario. Entonces, para eso he dibujado estos dos rectángulos que ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Entonces, aquí vamos a llamarle a esto el píxel X1, el píxel X2, el píxel X3, X4, X5, X6, X7, X8 y X9. ¿Ok? Aquí le vamos a llamar a esto el píxel Y1, Y2, Y3, el píxel Y4, el píxel Y5, Y6, Y7, Y8, Y9. Se dice que un proceso estocástico es estrictamente estacionario si la distribución conjunta de estas variables no cambia
¿sí? Con, en este caso, el espacio o la ubicación donde se están analizando estas variables, ¿ok? Entonces, si yo defino una distribución conjunta para X1, X2 y así sucesivamente hasta X9, esta distribución conjunta va a ser igual a la distribución conjunta evaluada en Y1, Y2 y Y9. Es decir, estoy hablando de la misma distribución de probabilidad aquí o acá, ¿ok? Cuando eso ocurre, este proceso estacionario, o más bien dicho, este proceso estocástico, se dice que es estrictamente estacionario. Mientras tanto que cuando este proceso estocástico tiene una función de media, una función de varianza y una función de covarianza que no dependen, en este caso, del espacio, ¿ok? Al hablar de imágenes, la variable independiente no es el tiempo, la variable independiente es el espacio o la ubicación en la grilla. Entonces decimos que este proceso I es débilmente estacionario. En realidad, en la práctica, sí, a pesar de que, digamos, está incorrecto en el estricto sentido, en los dos casos se suele decir que es un proceso estacionario. Okay. ¿Y para qué es importante este hecho de conocer si una imagen, o más bien dicho, si un proceso que genera imágenes es o no estacionario? Porque esta es una consideración importante a la hora, por ejemplo, de construir modelos de clasificación aplicados a imágenes basados en Machine Learning. Cuando lleguemos a su momento, a su debido momento, volveremos a tocar este tema, pero lo importante que tenemos que acordarnos en esta parte es que un proceso es algo que genera realizaciones, ¿sí? Un proceso estocástico es aquel en donde las realizaciones, en este caso las imágenes que genera este proceso, que genera imágenes, no las puedo predecir a priori, sino que conozco su contenido únicamente cuando las genero, ¿ok? Y este proceso estocástico será estrictamente estacionario si la distribución de probabilidad definida sobre una vecindad, si se quiere, no cambia en dónde se ubica la vecindad dentro del proceso estocástico. O será débilmente estacionario si la función de media, varianza y covarianza definidas sobre estas vecindades no son funciones que dependan de la ubicación. ¿Ok? Creo que es más fácil hablar de esta parte de acá, a pesar de que es un criterio mucho más estricto, por cierto, esto de estrictamente estacionario. Como digo, esta es una consideración importante a tener en cuenta cuando nosotros trabajemos con Machine Learning aplicado al tema de imágenes. El tema de estacionalidad no es exclusivo únicamente para procesos que generan imágenes, también se puede analizar en el caso de procesos que generan, por ejemplo, señales de audio, es decir, aplica también para señales de audio, para señales biológicas también, entre otros. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta este hecho. Finalmente, olvidé también mencionar que obviamente estas imágenes van a tener el mismo tamaño que tiene este proceso, es decir, van a ser de 8 por 10 píxeles. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, me dicen por favor. ¿No? Ok, entonces avancemos. Otra característica importante de las imágenes, sobre todo las imágenes naturales, es que los valores de los píxeles cercanos o en una vecindad están altamente correlacionados. ¿Ok? Entonces, para eso he tomado esta fotografía que ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? ¿No? Esta fotografía se llama cameraman o fotógrafo, justamente por lo que se puede ver en esta escena. En realidad es una parte de la fotografía completa, ¿ok? Justamente donde se puede ver a una persona usando una cámara fotográfica antigua, ¿ok? Eso es lo que se puede ver en este recuadro nuevo. En la parte que está en el fondo y que cubre toda la presentación, lo que podemos ver es, en cambio, ya los píxeles con los valores que están presentes o que están asociados con cada uno de los píxeles, y obviamente también visualizamos el nivel de intensidad. ¿Ok? Entonces pueden ver que valores de intensidad cercanos a 255, esto en este caso el valor de cada píxel se representa con 8 bits, entonces los valores entre 0
y 255. Entonces, mientras más me acerco al 255, la intensidad es más clara, ¿sí? Y mientras me acerco al 0, la intensidad es baja, es decir, yo veo prácticamente nada. ¿Okay? Entonces, justamente aquí está la región, he definido una región de interés, ¿ok? Que está marcada con este rectángulo, y una parte de esta región, ¿ok? En particular sería esta de aquí, es a la que le he hecho un zoom, y eso es lo que vemos aquí. ¿Ok? Entonces, tomemos, no sé, una vecindad definida por 3 píxeles, esta, por ejemplo, y analicemos los valores de los píxeles dentro de esta vecindad, es decir, los valores que están en cada uno de estos rectángulos. Fíjense que este valor es 209, 204, 210, 210, 202, 208, 209, 183, 189, 203. Con excepción de estos dos valores, ¿ok? Los demás valores, digamos, son bastante parecidos el uno con respecto del otro. De la misma manera, nosotros si tomamos otra región, por ejemplo, esta de aquí, también de 3 por 3 píxeles, vamos a darnos cuenta de que estos 9 valores que están dentro de esta región tienen o son bastante parecidos. ¿Okay? Entonces, el hecho de saber que aquí hay 161, digamos que yo no conozco este valor. Por un momento tachemos este valor. Entonces, el hecho de observar los valores que están adyacentes a este píxel o al píxel que me interesa, los valores de los píxeles adyacentes al píxel de interés, de alguna manera esos valores me dicen en qué rango estaría el valor de aquí. Entonces, cuando yo puedo de algún modo predecir en función de los valores circundantes del valor que tengo acá, ¿ok? Es porque hay una correlación. Bueno, en este caso la correlación habla de una dependencia lineal. ¿Okay? Entonces, a través de una combinación lineal, si se quiere, de estos valores, yo puedo predecir este valor de ti. ¿Okay? Entonces, eso es una característica importante de las imágenes. Y esto, nuevamente, la pregunta es, ¿para qué es importante conocer esto? Es importante conocer para cuando nosotros usemos modelos de Machine Learning, ¿ok? Aplicado al procesamiento de imágenes o a visión computacional o visión artificial, los modelos de Machine Learning usualmente extraen características de manera manual o de manera automática, y una regla, digamos, de oro en los modelos de Machine Learning es que estas características no estén correlacionadas, es decir, que cada característica me dé información que las demás características no me la están dando. El hecho de que haya correlación implica que una característica me da cierta información que otra característica me está dando, y esto es negativo en la parte de Machine Learning. Entonces, si yo extraigo características a partir de imágenes, dado que los valores que uso como entrada para ese proceso de extracción de características están correlacionados, es probable que dependiendo de la función de extracción de características, los valores de las características también estén correlacionados. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta, que los valores de los píxeles en una vecindad determinada, cualquiera que sea la vecindad, están correlacionados. ¿Ok? Obviamente, si yo tengo el valor de bordes, digamos ahí a los píxeles no se parecen tanto, pero es porque están los bordes, ¿no? Ok, entonces analicemos de manera general este tema de la correlación de los píxeles. Aquí tengo la fotografía completa del fotógrafo que tiene 256 por 256 píxeles. Aquí he definido una ventana de 11 por 11 píxeles, donde la primera celda de esta ventana la denoto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La siguiente fila 12, 13, 14, 15 hasta 22, y así sucesivamente hasta el valor 121. Sino una ventana de 121 píxeles en un arreglo de 11 por 11 píxeles. Entonces, lo que se va a hacer es esta ventana irla ubicando, ¿ok? En cada una de las posiciones de la imagen con un salto de un píxel, ¿ok? Entonces, en la primera ventana estará ahí. Luego, la siguiente ventana le muevo una posición, un píxel hacia la derecha, y será esta de aquí. Y así sucesivamente hasta terminar de escanear toda la imagen. Ok, ¿qué hago una vez que yo ubico la ventana en la imagen? Una vez que ubico la ventana en la imagen, yo voy a obtener una porción de esa imagen de 11 por 11 píxeles.
Entonces, esa porción de la imagen que es observada a través de la ventana la transformo en un vector. El orden que le doy a ese vector es justamente el que se indica aquí. Es decir, el valor del píxel que observo a través de esta celda va a ser el valor x1, el valor del píxel que observo a través de esta celda será x2, y así sucesivamente hasta x121. ¿Okay? Entonces, de esta manera voy obteniendo, ¿ok?, diferentes vectores para cada una de las posiciones donde se puede ubicar esta ventana. ¿Ok? Entonces, en este caso, voy a usar el color, digamos, para denotar. Esto será el valor x1, x2, y así sucesivamente hasta x121, teniendo en cuenta de que, obviamente, dado que hay solapamiento entre las ventanas, pues algunos de estos x serán iguales en estos dos vectores. Okay. Una vez que tengo estos vectores, ok, yo hago o analizo qué tan correlacionadas están cada una de estas variables. Es decir, la correlación que hay entre x1 y x2, la correlación que hay entre x1 y x121, la correlación que hay entre x2 y x3 y así sucesivamente. Ok, entonces aquí tengo este análisis hecho para diferentes posiciones. Entonces, aquí tenemos de nuevo la grilla de 121 píxeles y aquí estoy analizando, ok, el valor de este píxel, el píxel 1, ¿qué tanto se correlaciona con los demás píxeles que hay en la imagen? Es decir, con los 120 píxeles restantes. Para eso, en lugar de observar la matriz con los valores, donde es difícil analizar qué es lo que está pasando, hemos representado a esta matriz de coeficientes de correlación mediante una matriz de calor, en donde el rango de valores es este que se define aquí. El azul oscuro es una correlación de -1 y el +1 es una correlación de +1. ¿Okay? Esta sería una correlación lineal positiva, es decir, que hay una dependencia enteramente lineal entre el valor de un píxel y de otro. Entonces, empecemos analizando esta parte de aquí. Déjenme poner, usar más bien dicho, otro color para poder hacer un mejor contraste. Entonces, aquí tengo, o más bien dicho, en esta parte estoy representando la correlación que hay entre el valor del píxel 1 y el píxel 1, y el valor del píxel 1. Claro, obviamente, la correlación de algo consigo mismo es 1, ¿okay? Y eso es justamente lo que veo aquí, veo un valor de 1. Ok, aquí estaría analizando, o este valor de aquí representa la correlación del píxel 1 con el píxel 2. Este valor de aquí, por ejemplo, representaría la correlación entre el valor del píxel 1 observado en esta ventana y el valor del píxel, en este caso, que cae en esta posición. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, estaría analizando la correlación que hay entre el píxel 1, entre el valor del píxel 1 y el valor del píxel 46. Obviamente esto de acá sería la correlación que hay entre el valor del píxel 1 y el valor del píxel 3. ¿Ok? Este valor que hay aquí sería el coeficiente de correlación que hay entre el píxel 1 y obviamente el valor del píxel 121. Ok, entonces ustedes pueden ver, y según la escala que hemos definido aquí, que prácticamente dentro de esta matriz, todos los valores están casi en rojo, ¿ok? Rojo pálido, ¿ok? O un rojo intenso. ¿Qué implica un rojo pálido o un rojo intenso? Que hay una correlación grande entre los valores de estos píxeles con respecto a este valor de 1, ¿ok? Vamos ahora, o tomemos como referencia otro píxel, y en este caso analicemos como píxel de interés el píxel 61, que es justamente el píxel que se ubica en esta parte. Entonces, el píxel 61 está en esta posición, y claro, cuando yo calculo el coeficiente de correlación entre el valor del píxel 61 con respecto al valor del píxel 61, eso me da una correlación de 1, ¿ok?
Ahora, por ejemplo, este valor de aquí sería la correlación entre el valor del píxel 61 y el valor del píxel 51. ¿Ok? Este valor de aquí, más bien dicho, este valor de aquí, sería la correlación entre el valor del píxel 61 y el valor del píxel 72. ¿Ok? Noten ustedes que mientras me acerco al centro por cualquier dirección, ¿ok? Vertical, diagonal, horizontal, el valor del rojo se hace más intenso. ¿Okay? Mientras me alejo, digamos, el rojo no es tan intenso. ¿Okay? Entonces, los píxeles que están próximos al píxel de interés, que es este, están altamente correlacionados. De la misma manera, o lo mismo ocurría en el caso anterior. ¿Okay? Entonces, en el caso anterior, este de aquí era nuestro píxel de interés. Y ustedes pueden ver que los píxeles que están próximos al píxel de interés están más correlacionados que píxeles que están alejados del píxel de interés. ¿Okay? Ahora tomemos como referencia justamente otro píxel. Vamos a usar el verde. ¿Ok? Entonces aquí estamos tomando como referencia el píxel 121. ¿Ok? El píxel, el valor del coeficiente de correlación del píxel 121 con respecto al valor del píxel 121 es el valor de esta celda, que es de 1, por supuesto, ¿ok? Y de la misma manera, pues, ¿ok? Este valor de aquí sería el coeficiente de correlación entre el píxel 99 de la ventana con respecto o con relación al píxel 121, y así sucesivamente. La historia es, digamos, en líneas generales, bastante parecida a lo que teníamos con respecto al píxel 1 correlacionado con los demás píxeles de la ventana. Igualmente, los píxeles que están próximos al píxel de interés, que es este, tienen coeficientes de correlación muy cercanos a 1. Los píxeles que están alejados, ¿ok? De este píxel de interés están o tienen un nivel de correlación más bajo, ciertamente, que estos píxeles de acá. ¿Ok? Entonces, noten ustedes la correlación que hay entre los valores de los píxeles. ¿Ok? Si tomaran otra imagen, y es una imagen natural, es decir, no es una imagen construida siguiendo una forma específica, es decir, una imagen natural sería, ok, yo tomo una cámara, un teléfono celular, apunto a algún lado, tomo una foto y analizo. Entonces, a eso me refiero con una imagen natural. Entonces, si ustedes toman otra imagen natural y hacen este análisis, lo más probable es que van a ver, digamos, algo similar a lo que hemos analizado aquí. Entonces, ese es un punto importante a considerar cuando trabajamos con imágenes, el hecho de que hay una alta correlación entre el valor de los píxeles. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? Por favor, ¿me confirman si me están escuchando? Sí. Sí, creo que sí se le escucha. Ok, muy amable, gracias. Bien, entonces, estos son dos aspectos importantes a tener en cuenta. Algo que no mencioné, ¿sí? Y que también suele pasar, de hecho, permítanme hacer un espacio importante porque es algo que no lo incluí aquí, es una correlación que hay entre las componentes que forman un píxel en el modelo RGB. Ok, entonces nosotros sabemos, ya lo hemos estudiado hace un momento, que un píxel, el valor de un píxel de una imagen expresada en el modelo RGB, tiene un vector de tres componentes R, G y B. ¿Ok?
Si yo analizo la correlación de estos tres valores, ¿ok? Lo que me voy a dar cuenta es que de alguna manera este rojo tiene algo que ver con el verde, algo que ver con el azul. Es decir, hay una correlación entre los canales, ¿ok? Entonces, ya hablando de canales, aquí tendríamos el canal de rojo, aquí tendríamos el canal de verde y aquí tendríamos el canal de azul, ¿ok? Entonces, si ustedes analizan la correlación que hay entre los valores que hay en cada uno de estos canales, van a darse cuenta que para imágenes naturales también hay una correlación entre estos valores. Entonces, eso es un punto también importante a tener en cuenta y como digo, esto es relevante cuando usen modelos de Machine Learning. Simplemente esto lo manifiesto como un aspecto importante a tener en cuenta. Hablemos pues finalmente de imágenes en 3 dimensiones. ¿Ok? Hasta ahora hemos considerado imágenes cuyo dominio es el espacio bidimensional, ¿sí? Es decir, es un espacio donde tenemos la componente X y la componente Y. Al hablar de imágenes tridimensionales o imágenes volumétricas, vamos a decir que el dominio en este caso va a ser un sistema tridimensional de coordenadas, es decir, vamos a tener un sistema de coordenadas en X, Y y Z. ¿Ok? Y el valor de F, X, Y y Z, el valor que se asignen a esta posición en la grilla, será pues el valor de este píxel. Para ser más específico o para distinguir elementos bidimensionales que serían píxeles, de elementos tridimensionales que se llaman voxeles, justamente se dan nombres distintos. Entonces, esto es un píxel, esto es un voxel. Voxel viene de volumen, ¿ok? Entonces, un píxel es nada más que justamente un cuadradito dentro de una grilla. Y si dibujamos una grilla, pues ya sabemos, ¿no? Es un cuadradito dentro de esta grilla. Mientras que un voxel va a ser un pequeño cubo dentro de un gran cubo. Entonces esto de aquí sería pues un píxel. Esto es un píxel, ¿no? En cambio, un voxel, para dibujar un voxel, obviamente necesito dibujar un cubo. ¿Okay? Y a este cubo pues debo discretizarlo, ¿no? Creo que va a ser mucho más fácil si dibujo simplemente un cubo dentro de este. No tanto lío. Entonces, esto de aquí dentro vendría a ser un voxel. ¿Okay? ¿Y por qué es importante hablar de imágenes volumétricas o dónde están presentes las imágenes volumétricas? Aquí tenemos un caso de una imagen volumétrica. En este caso es un volumen que se obtiene de una resonancia magnética. Entonces, las resonancias magnéticas son sistemas que nos permiten obtener imágenes del cuerpo en 3 dimensiones. Es decir, aquí tenemos un cubo, ¿ok? Y obviamente, pues, de esa manera yo puedo ver no solamente un corte, sino, digamos, toda la estructura de una determinada región del cuerpo. ¿Ok? Entonces, las resonancias magnéticas son imágenes volumétricas o imágenes tridimensionales. ¿Por qué? Porque tienen coordenadas X, Y y Z, ¿ok? Aquí vemos los voxeles justamente, ¿ok? Y el valor de intensidad que tiene cada uno de estos cubitos chiquitos sería el valor de intensidad del voxel, ¿ok?
Cuando hablamos de imágenes volumétricas y sobre todo con relación a la parte médica, es importante tener en cuenta los planos del cuerpo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los 3 planos que existen en el cuerpo. Tenemos el plano coronal, que es este plano de aquí, es decir, este plano de aquí. Este sería el plano coronal. Tenemos el plano axial, que es este de aquí. Y finalmente tenemos el plano sagital, que es pues el que nos estaba sobrando, ¿no? Que sería este de aquí. Entonces, de la misma manera, para hablar de orientación o de cortes en una imagen volumétrica, que sería un paralelepípedo, estamos hablando de estos planos, ¿no? Estaríamos hablando del azul, que sería un corte transversal. Permítame un poquito para hacer una analogía con el tema de los colores. Ok, entonces sería esto. El plano frontal, un corte frontal, sería correspondiente al plano coronal. Okay. Y finalmente, pues, este que se llama corte sagital, justamente estaría correspondiendo pues al plano sagital. ¿Okay? Entonces, aquí tengo una imagen volumétrica, ¿ok? Obviamente, visualizar una imagen volumétrica es mucho más complejo, ¿no? ¿Okay? Entonces, para visualizar de mejor manera una imagen volumétrica, lo que se suele hacer es sacar cortes. Es decir, yo tengo al final una imagen volumétrica, una imagen en 3 dimensiones, ¿ok? ¿Ok? Y yo lo que hago es, ok, digo, voy a ver solamente este corte. Que está aquí, ¿ok? Y este corte, yo sé que según esto de acá va a ser un corte transversal, uno de los tantos cortes transversales que hay, ¿ok? Entonces, así yo puedo visualizar cada parte de la imagen. Obviamente puedo visualizar cortes transversales, cortes sagitales o cortes frontales. ¿De qué depende qué corte voy a analizar? Pues depende de la tarea que esté haciendo. Obviamente, qué corte visualizar será algo que, por ejemplo, un médico determine o que sea aquel o quien elija qué corte va a ver. Okay, entonces aquí vemos, digamos, lo que se vería, el objeto que se vería dentro de este volumen. Okay, y aquí vemos en esta parte de aquí lo que veríamos en un corte de imagen. Okay, pues obviamente las imágenes volumétricas son mucho más complejas de trabajar precisamente porque tienen una tercera dimensión en el dominio y adicionalmente por el tamaño, ¿no? Si se quiere ver de una manera más simple, una imagen volumétrica sería un stack de imágenes o de cortes, ¿ok? De hecho, así se suele entregar las imágenes volumétricas como un stack de cortes. No sé si tienen alguna pregunta respecto de esta parte. ¿No? A ver, Hilda prendió su micrófono, no sé si quería hacer alguna pregunta. Ok, gracias. Bueno, entonces, este tema puede ser útil en el caso de que ustedes decidan en algún momento trabajar con procesamiento de imágenes médicas y justamente que el tipo de imagen médica que vayan a trabajar sean imágenes de resonancia magnética. También aquí están presentes las resonancias magnéticas funcionales, ¿ok? Y hay una
o las tomografías axiales computacionales. Mencioné las resonancias magnéticas funcionales porque ahí se añade también el tiempo, es decir, aparte de las 3 dimensiones espaciales, se añade el tema tiempo, es decir, son imágenes aún más complejas de trabajo. Entonces, bueno, esto simplemente como curiosidad. Con esta parte, nosotros concluimos el tema de análisis de sistemas de adquisición, representación, y representación de imágenes, y obviamente el tema de, para el caso de las imágenes en color, modelos de color para representar este tipo de imágenes. Si no hay más preguntas, entonces con esto concluimos este tema.